Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al primer episodio del podcast Bosquejos. Somos un grupo de amigos que hablamos de diferentes temas relacionados a la vida cristiana y contamos algunas de nuestras experiencias. El tema elegido de hoy es el tiempo devocional. Bueno, para ver una definición de diccionario, encontramos que se usan varias formas de describir la palabra devoción. Entre ellas, amor, fervor religioso, práctica piadosa, inclinación, afición especial y costumbre buena y devota. Vemos a miles de personas emprender largas caminatas, recorriendo cientos de kilómetros a pie, como si fuera una ofrenda para mostrar que esa persona es devota de algún santo en particular. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué los cristianos hemos elegido usar la palabra devocional para nuestro tiempo diario con Dios? ¿Es un sacrificio? ¿Es una ofrenda? ¿Es para nosotros o es para Dios? Otro término que solemos asimilar a este tiempo es la palabra hábito. Si bien podemos hablar acerca de hábitos alimenticios o dietas a las diferentes formas que tenemos de comer, sin embargo, a la vez más que un hábito, esos son necesidades básicas del organismo, porque si no comemos, no vivimos. ¿Qué es un devocional? ¿Damos o recibimos? ¿Es una ofrenda o un regalo? ¿Es un hábito rutinario o estamos haciendo una necesidad básica? Bueno, saludo a mis compañeros. Hola Josué. Hola, ¿qué tal? Hola Matías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Néstor. Hola Mauro. ¿Vos podrías darnos una especie de definición corta acerca de lo que es el tiempo devocional? Sí, Mauro, claro. Como vos dijiste, el tiempo devocional es un tiempo. Es un tiempo de devoción que separamos para dárselo a Dios. No podemos definir el tiempo devocional con una definición de diccionario donde podamos sacar algo puntual, pero sí podemos definir a un devocional con las distintas cosas que integran al devocional. El tiempo devocional es un tiempo que le dedicamos a Dios, es un tiempo de devoción espiritual y lo componen muchas cosas, que creo que es lo que prácticamente vamos a estar viendo el día de hoy. Bien, concluimos entonces que el tiempo devocional es eso, es un tiempo que apartamos para Dios y lo hacemos de forma devocional, por eso lo llamamos así. Ahora, ¿qué diferencias hay de un devocional con un estudio bíblico? ¿Podrías ayudarnos con eso, Josué? Yo diría que, a ver, el tiempo devocional debe incluir alguna manera de estudio bíblico, porque tú no puedes adorar a Dios con tu corazón si no entiendes con tu mente la palabra de Dios. Tú necesitas saber qué dice la palabra de Dios si has de tener un encuentro genuino con Él. La Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios. Y la devoción del creyente es una respuesta a esa revelación de Dios. Entonces, yo aclararía primero lo siguiente, que el tiempo devocional incluye cierto estudio bíblico, pero a diferencia del simple estudio bíblico, el tiempo devocional, entiendo yo, en mi experiencia personal, busco ir más allá del estudio, busco aplicar esa palabra a mi corazón y responder en adoración a Dios. Entonces, lo ideal es que en todo tiempo de estudio bíblico haya una actitud devocional y que en todo tiempo devocional haya un entendimiento bíblico de lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Bueno, así como antes había mencionado Néstor, un devocional tiene diferentes cosas, tiene una especie de formato, o no lo tiene. ¿Vos qué pensás, Mati? Yo pienso que puede llegar a tener un formato, pero eso depende mucho de cada uno, ¿viste? Uno trata de armarse un hábito personal, algo que sea cómodo con sus horarios, con su personalidad, pero básicamente podríamos decir que un tiempo devocional se compone por lo menos del hecho de leer la palabra de Dios o recibir las palabras que vienen de Dios y luego responder a esas palabras, y casi siempre en oración, pero pueden ser otras actividades, y es un poco también lo que decía Josué, ¿no? Uno recibe las palabras de Dios y responde en devoción. Así que puede llegar a tener un formato o no, o mejor dicho, puede llegar a tener un formato más rígido o un poquito más libre. Bueno, yo gracias a Dios tengo una amistad hace muchos años con vos, Mati, y en algún momento incluso
te he escuchado mencionar de que vos haces como una especie de culto, como si fuera un domingo por la iglesia cada día, ¿es así? Es, no es tan así. Eh, Me gustaría pasar la ofrenda, pero no hay nadie. Pero sí, en cierto sentido, o sea, entiendo la idea. Obviamente no es un culto, es un devocional. Así es. Pero sí, tiene partes y segmentos. Por eso decía, el formato es por ahí muy personal, pero yo me gusta tener tiempo para leer la Biblia, luego meditar y luego orar. Y cuando tengo la chance me gusta cantar también. Entonces, sí, por ahí soy un poco más rutinario. Pero creo que en general todos empezamos a construir una rutina y más o menos. Así es. En mi caso personal, yo tengo hecha una playlist de música para musicalizar ese momento, ¿no? Como me gusta musicalizar varios momentos de mi vida. Josu, ¿vos cómo haces tu devocional? Eh, lo hago con la Biblia, gracias a Dios. Eh, Fundamental, ¿no? sí, sí. Yo busco orar en las mañanas, se me hace muy útil. Usualmente no, me despierto todos los días a las 7 de la mañana y me voy a la sala o me quedo en el cuarto y busco leer la palabra de Dios. Tengo un plan de lectura que sigo. Estoy siguiendo el plan de lectura de la iglesia, de nuestra iglesia, ¿no? Leer la Biblia en 2 años. Y luego de que leo, busco escribir en mi diario algunos pensamientos sobre lo que Dios me habla en la porción y orar al respecto. Entonces, por ejemplo, hoy estuve leyendo el Salmo 149. Entonces, escribí algunos pensamientos. En el versículo 4, por ejemplo, el Señor dice que Él se deleita en su pueblo. Entonces, escribí un poco sobre el hecho de que Dios se deleita en nosotros. Él nos ama. Para Él es un gozo que nosotros vayamos a Él y nos gocemos en Él y le adoremos. Entonces, estuve orando, pensando sobre eso. Y básicamente esa es mi rutina en las mañanas. A veces tenemos un tiempo devocional en la noche con mi esposa y así más o menos lo hago. No es algo perfecto, hay días en los que me quedo pegado en la cama en las mañanas, no es una lucha, no soy súper espiritual, ojalá lo fuera, eh, pero el tiempo emocional es un momento en el que está el Espíritu Santo con nosotros y Él nos va moldeando cada día más y nos va ayudando a perseverar en la disciplina. Wow, qué bueno, Josu. Incluso añadimos un concepto más, el cual es escribir. Ahora, amigos, ¿cómo les ha ido a ustedes con respecto a tener devocional con otras personas, con amigos, con sus esposas? ¿Han intentado? En mi caso particular, Mauro, sí, lo hacemos bastante seguido con mi esposa, el devocional. Compartimos un tiempo juntos y es un tiempo muy interesante porque Dios le habla a ella de diferentes formas a las que me habla a mí y ella puede a veces sacar cosas de las escrituras, detalles que yo dejo pasar, contexto, preguntas que a mí se me escapan, y es muy enriquecedor poder compartir el devocional con alguien. Más de una vez también lo he compartido con algún amigo y también es un tiempo muy enriquecedor donde otra persona tiene otro punto de vista, donde ha observado cosas y detalles en las escrituras que yo los he dejado pasar. Así que te diría desde mi experiencia que es un lindo tiempo hacerlo compartido y creo que también es un lindo tiempo y es importante poder tener un tiempo solo en las escrituras. Sí, es verdad. Gracias, Néstor. En mi caso particular es algo que no solía hacer con otras personas, especialmente con amigos, sí con mi esposa, pero gracias a Dios hace un tiempo desde que Josué vive en Córdoba, a veces tenemos tiempo de compartir la palabra y oraciones con él y su esposa. Josué, ¿esto vos ya lo hacías con otras personas? Sí, algo que es muy, muy hermoso de formar parte de la iglesia, de tener comunión con otros creyentes, es poder estar con ellos, invitarlos a tu casa o ir a casa de ellos, compartir una buena comida y luego estar sobre la mesa hablando de lo que Dios ha hecho, meditando las escrituras, orando los unos por los otros. Es algo que no sé cómo explicar, pero que
que es tan palpable, se siente mucho el hecho de que somos un cuerpo y nos edificamos mutuamente y Dios nos ha dado dones y Él está presente realmente cuando su pueblo, ya sea en cantidad o en pocas personas, está juntos orando al Señor. En verdad es algo que yo recomiendo a todo cristiano, orar con otros creyentes. Muy bien, muchas gracias, Josu. Así es todo un placer tener ese tiempo con vos. Ahora, una de las preguntas que surge, ¿cuál es la mejor hora para tener un tiempo devocional? ¿Se puede hacer a las mañanas? ¿Se puede hacer a las tardes? Encontramos en el libro de los Salmos que el salmista solía decir, de mañana me presentaré y buscaré tu rostro. Jesús mismo, de muy temprano, cuando aún era oscuro, buscaba al Señor. Eso es así, como a rajatabla. ¿Se tiene que tener el devocional a la mañana? Amigo Matías. No, no es a rajatabla que se tiene que tener a la mañana, pero uno va a encarar el día y por diferentes razones es muy bueno tenerlo a la mañana. Acomoda tu corazón y tu mente y lo alinea con la voluntad de Dios y con las palabras de Dios. Se enriquece con las palabras de Dios y te ayuda a tener otra disposición y otro deseo a lo largo del día y recordar tu propósito. Yo diría a la mañana que es el mejor momento, pero no es el único momento que se puede tener. Es verdad, yo entiendo de que hay gran bendición de buscar el rostro del Señor por las mañanas, e incluso de meditar la porción bíblica que uno ha leído durante todo el día. Sin embargo, en mi caso particular, con mi esposa tenemos diferentes horarios. Ella se va muy temprano en la mañana a trabajar y no podemos tener ese tiempo juntos. Tenemos horarios diferentes. Por eso el único horario que tenemos en común, en el que ya estamos quietos, en el que ya hay menos ruido en la ciudad y es que estamos más predispuestos de forma positiva a escuchar a Dios, es por las tardes. Entonces, tenemos ese tiempo, pero sin embargo, los días en los que ella no trabaja, a las mañanas, en especial los fines de semana, compartimos este tiempo y entendemos de que hay gran bendición en ello y así lo es en nuestras vidas, pero lo importante es tener ese tiempo cualquier hora sea, ¿no? Se vino a la mente una frase de Martin Lloyd Jones. Él decía que la forma más fácil de contristar al Espíritu Santo es sentir un deseo por orar, por leer la Biblia y no obedecer ese deseo. Y esto es muy cierto porque nosotros somos pecadores y toda inclinación que hay en nuestros corazones hacia las cosas de Dios es un fruto del Espíritu Santo, es algo que no viene de nuestra carne, que no producimos nosotros. Entonces es posible que planifiquemos tener nuestros devocionales en la mañana, pero Dios en su soberanía nos mueva a tenerlos en otro momento del día. Y debemos ser sensibles siempre a la voluntad del Señor y entender que Él es soberano, que Él quiere que le busquemos, que busquemos su rostro y que todo tiempo es propicio, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, siempre y cuando lo hagamos de corazón, buscando de Él, buscando ser cada día más satisfechos y saciados en Él. En líneas generales, ¿cómo les ha ido a ustedes con los devocionales de folleto o libros de devocionales hechos por otro autor? ¿Cómo se llevan con eso? Bueno, yo creo que un poco los libros devocionales un poco se sobreabundaron en el mercado cristiano y algunos eran buenos, pero es una lástima decir que la mayoría eran malos. Y un poco uno creo que tiene la sensación de que cuando está leyendo un libro devocional, un poco hacen todo el trabajo duro por vos y luego vos solamente tenés que leerlo y ya cumpliste con tu tiempo devocional. A veces esa es un poco la sensación, como que son enseñanzas enlatadas y vos solamente las comes y listo. Y no hay ningún trabajo y no hay algo genuino. No sé qué experiencia han tenido ustedes con devocionales. Los devocionales, yo he leído algunos clásicos en el pasado, al comienzo de mi caminar con el Señor. He leído En pos de lo supremo de Oswald Chambers, he leído algunos de Spurgeon y fueron de mucha bendición.
pero no sé por qué mi lectura devocional que más ha impactado mi vida, por un tiempo fue un comentario de Romanos. Tal vez yo estaba ya en esa etapa de conocer las doctrinas de la gracia y me estaba volviendo así calvinista y reformado, pero me edificó muchísimo empezar el día leyendo doctrina profunda, porque a veces, en mi experiencia, algunos devocionales te edifican y te ayudan, pero no, a veces no te animan a ir más allá, no te animan a profundizar en las cosas más específicas del texto bíblico. Y eso me recuerda que a veces la forma en que tú percibes una lectura devocional, me refiero a un escrito con pensamientos devocionales, tiene mucho que ver con tu personalidad y la etapa de tu vida en la que estás. Hay personas a las que les puede servir, hay personas a las que no. En mi caso, los libros devocionales fueron una muy buena ayuda para agarrar el hábito. Muchas veces, en mi caso, lo que más me costaba era destinar un tiempo o acordarme todos los días y era tratar de entender el por qué era un devocional. Entonces, los libros devocionales lo que hicieron fue organizarme en el día a día para desarrollar un hábito, separar un tiempo, darle un espacio. Y a medida que vas descubriendo y vas viendo ese anhelo que va creciendo día a día por buscar al Señor y que en el momento que no lo tenés, tus pensamientos, tu corazón está inclinado de otra forma, tiene otra tendencia, y uno se va conociendo. Creo que eso fue lo que ayudó el libro devocional en mi caso. Al inicio también pasé por libros buenos y por libros malos, pero fueron más que nada de una ayuda en el hábito para poder descubrir que necesitaba todos los días pasar un tiempo con el Señor. E inicialmente, como decía, creo que Mati comentaba de que recibía la comida más masticada, ¿no? El trabajo más duro estaba hecho ya por el libro. Pero a medida que eso fue pasando en el tiempo y fui desarrollando también mi tiempo con el Señor, fui pudiendo masticar un poco más de su palabra directamente sin tener ninguna intervención de un libro, sin tener ninguna ayuda para leerlo, para pasar ese tiempo en el devocional. Esa fue mi experiencia con los libros. Gracias por habernos acompañado hasta acá. Nos vemos la semana que viene en el próximo episodio de su podcast Bosquejos.